¿Alguna vez has dicho que sí cuando realmente querías decir que no? ¿Has cambiado tu opinión solo porque todos a tu alrededor pensaban diferente? Si tu respuesta es sí, entonces has sido víctima del experimento más perturbador de la psicología social. Hoy descubrirás cómo liberarte de la presión invisible que controla tu mente y recuperar tu poder de decisión. En el año 1951, un psicólogo llamado Solomon Asch realizó un experimento que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre cómo funciona la influencia social. Lo que descubrió fue tan perturbador que incluso hoy, más de 70 años después, sus conclusiones siguen siendo aplicadas en marketing, política, manipulación de masas y control social. Pero lo más importante es que también nos enseñó exactamente cómo protegernos de esta manipulación invisible. Y eso es lo que vas a aprender en este video. Técnicas reales, basadas en experimentos científicos comprobados, para que nunca más permitas que la multitud decida por ti. Solomon Asch nació en Varsovia, Polonia, en 1907, pero emigró a Estados Unidos siendo adolescente. Se convirtió en uno de los psicólogos sociales más importantes del siglo XX, y su experimento sobre conformidad es considerado uno de los estudios más brillantes y aterradores de la historia de la psicología. ¿Qué hizo exactamente Asch? Reunió a grupos de estudiantes universitarios y les mostró una tarea increíblemente simple. En una tarjeta aparecía una línea vertical, y en otra tarjeta aparecían 3 líneas de diferentes longitudes. Los participantes solo tenían que identificar cuál de las 3 líneas era igual a la línea de referencia. Una tarea tan simple que un niño de 6 años podría hacerla sin equivocarse. Pero había un truco. En cada grupo, solo uno de los participantes era real. Todos los demás eran actores contratados por Asch, cómplices del experimento que seguían instrucciones secretas. Y esas instrucciones eran simples: dar respuestas incorrectas de manera deliberada. Así que cuando le tocaba el turno al participante real, ya había escuchado a 6 o 7 personas dar la misma respuesta equivocada con total confianza. Y aquí viene la parte aterradora. A pesar de que la respuesta correcta era obvia, a pesar de que sus propios ojos les decían la verdad, el 75% de los participantes cedieron a la presión del grupo al menos una vez. Y en promedio, 1 de cada 3 participantes se conformó con la respuesta incorrecta en la mayoría de las pruebas, negando lo que claramente veían con sus propios ojos. Piensa en lo que esto significa. Personas inteligentes, adultos racionales, con educación universitaria, mintiendo sobre algo tan simple como la longitud de una línea solo porque todos los demás daban una respuesta diferente. No había amenazas, no había castigos, no había consecuencias visibles por decir la verdad. Y aún así, la presión invisible del grupo era tan poderosa que hacía que las personas dudaran de su propia percepción de la realidad. Cuando Asch entrevistó a los participantes después del experimento, muchos admitieron que sabían que la respuesta del grupo estaba equivocada, pero que no querían parecer diferentes, no querían destacar. No querían ser el único que pensaba distinto. Otros, aún más inquietante, comenzaron a dudar realmente de sus propios ojos, pensando que tal vez había algo malo con su percepción visual. Este experimento revela una verdad fundamental sobre la naturaleza humana. Somos animales sociales, y nuestro cerebro está programado para buscar la aceptación del grupo. Durante millones de años de evolución, estar aislado del grupo significaba la muerte. Así que desarrollamos mecanismos psicológicos profundos que nos empujan a conformarnos, a encajar, a seguir a la mayoría incluso cuando la mayoría está equivocada. Y aquí está el problema. Esos mecanismos que alguna vez nos mantuvieron vivos en la sabana africana ahora nos mantienen atrapados en trabajos que odiamos, en relaciones tóxicas, en creencias limitantes, en decisiones que no son realmente nuestras. Pero Solomon Asch no solo descubrió el problema. También identificó exactamente qué factores aumentan o disminuyen la conformidad. Y aquí es donde su investigación se convierte en mentalismo práctico, en herramientas que puedes usar hoy mismo para liberarte de la presión social. Primero, Asch descubrió que el tamaño del grupo importa, pero no de la manera que pensarías. La presión para conformarse aumenta dramáticamente cuando pasas de estar solo a enfrentarte a 3 personas. Pero después de ese punto, añadir más personas al grupo apenas incrementa la presión.
Esto significa que no necesitas que todo el mundo esté de acuerdo contigo para resistir la conformidad. Solo necesitas un aliado, una sola persona que también piense diferente. En una variación del experimento, Ash incluyó un segundo participante real o un cómplice que daba la respuesta correcta. ¿El resultado? La conformidad cayó del 33% a menos del 5%. Una sola voz disidente era suficiente para romper el hechizo de la conformidad. ¿Qué significa esto para tu vida? Significa que cuando sientas presión social, no necesitas convencer a todo el grupo. Solo necesitas encontrar una persona, un solo aliado que valide tu perspectiva. En una reunión de trabajo donde todos apoyan una idea con la que no estás de acuerdo, busca discretamente a alguien más que también parezca dudar. En una situación social incómoda, conecta con la persona que también parece estar cuestionando lo que sucede. Esa conexión te dará la fuerza psicológica para mantener tu posición. Segundo descubrimiento crucial de Ash: la unanimidad del grupo es fundamental para la conformidad. Cuando todos están de acuerdo, la presión es máxima. Pero en el momento en que esa unanimidad se rompe, incluso si la persona disidente también está equivocada, la presión se desinfla dramáticamente. Esto es fascinante. No importa si el aliado tiene la razón o no. Lo que importa es que su simple existencia demuestra que es posible disentir sin que el mundo se acabe. Aplicación práctica: cuando estés en una situación donde sientes que debes conformarte, busca o crea fisuras en la unanimidad del grupo. Haz preguntas que revelen que no todos piensan exactamente igual. Comenta algo neutral que invite a diferentes perspectivas. Una vez que la fachada de unanimidad total se quiebra, tu cerebro automáticamente se sentirá más libre para expresar tu verdadera opinión. Tercer descubrimiento: escribir tu respuesta en privado antes de escuchar al grupo reduce dramáticamente la conformidad. Cuando los participantes anotaban su respuesta en papel antes de que los cómplices hablaran, la tasa de conformidad caía casi a cero. ¿Por qué? Porque el acto de comprometerte contigo mismo primero crea una especie de ancla psicológica. Ya has tomado una posición, y cambiarla requiere que admitas que estabas equivocado no solo ante los demás, sino ante ti mismo. Esto es mentalismo puro aplicado a tu vida. Antes de entrar a una reunión importante, antes de una conversación difícil, antes de cualquier situación donde sabes que habrá presión social, escribe tus verdaderas opiniones y decisiones. No tienes que mostrarlas a nadie. Solo el acto de articularlas por escrito fortalecerá tu capacidad de mantenerlas bajo presión. Cuarto descubrimiento: la dificultad de la tarea afecta la conformidad. Cuando Ash hizo las diferencias entre las líneas más sutiles, más difíciles de distinguir, la conformidad aumentaba. Cuando las diferencias eran obvias, la conformidad disminuía. ¿La lección? Cuanto más claro tengas tú mismo qué es lo correcto, más fácil será resistir la presión. La confusión y la duda son los mejores amigos de la conformidad. Por eso los manipuladores sociales, los líderes autoritarios y los vendedores inescrupulosos siempre tratan de crear confusión, de hacer que las cosas parezcan más complicadas de lo que son. Tu defensa es la claridad. Investiga, edúcate, piensa profundamente sobre tus valores y creencias antes de que llegue el momento de defenderlos. Cuanto más seguro estés de tu propia posición, más inmune serás a la presión del grupo. Ahora, aquí viene la parte que la mayoría de las personas no conoce sobre el experimento de Ash. Después de publicar sus resultados iniciales, otros investigadores replicaron su experimento en diferentes culturas alrededor del mundo. Y descubrieron algo fascinante. En culturas individualistas como Estados Unidos y Europa Occidental, la conformidad era relativamente baja, alrededor del 33%. Pero en culturas colectivistas como Japón, China y muchos países de África, la conformidad era significativamente mayor, llegando hasta el 50 o 60%. ¿Qué significa esto? Que la conformidad no es solo un fenómeno psicológico individual. Es también un fenómeno cultural. Algunas sociedades literalmente entrenan a sus miembros desde la infancia para valorar la conformidad como una virtud, mientras que otras fomentan la independencia y el pensamiento crítico.
Si te digo que no olvides, dale like a este video y compartirlo con alguien que necesite liberarse de la presión social, tu apoyo nos ayuda a seguir revelando estos secretos del mentalismo prohibido que cambian vidas. Entonces, ¿cómo usar todo esto para transformar tu vida? Primero, necesitas reconocer cuando estás bajo presión social. Y aquí está el truco, casi siempre estás bajo algún tipo de presión social. Vivimos en una sociedad que constantemente nos bombardea con mensajes sobre cómo debemos pensar, sentir, actuar, vestirnos, trabajar, amar. Las redes sociales han multiplicado esta presión por 1000. Cada vez que abres tu teléfono, ves cientos de personas aparentemente perfectas viviendo vidas aparentemente perfectas. Y tu cerebro automáticamente activa los mismos mecanismos de conformidad que Ash descubrió hace 70 años. Así que el primer paso es desarrollar conciencia. Pregúntate constantemente, ¿esta decisión es realmente mía? ¿Estoy haciendo esto porque genuinamente lo quiero, o porque siento presión de mis amigos, mi familia, la sociedad, las redes sociales? Segundo paso, construye tu identidad independiente. Ash descubrió que las personas con un fuerte sentido de sí mismas, con valores claros y bien definidos, eran mucho más resistentes a la conformidad. No se trata de ser rebelde por ser rebelde. Se trata de saber quién eres, qué valoras, qué quieres de la vida. Cuando tienes esa claridad interna, las opiniones externas pierden poder sobre ti. Ejercicio práctico, dedica 30 minutos esta semana a escribir tus valores fundamentales. ¿Qué es lo que realmente importa para ti? ¿Honestidad? ¿Creatividad? ¿Familia? ¿Libertad? ¿Crecimiento personal? Escribe al menos 5 valores principales y ejemplos específicos de cómo los vives o cómo quieres vivirlos. Este ejercicio solo, si lo haces con sinceridad, aumentará dramáticamente tu resistencia a la conformidad. Tercer paso, practica el disenso en situaciones de bajo riesgo. La mayoría de las personas se conforman porque nunca han desarrollado el músculo psicológico de disentir. Es como cualquier habilidad, necesitas práctica. Empieza con cosas pequeñas. Si todos en tu grupo de amigos quieren ir a un restaurante específico pero tú prefieres otro, exprésalo. Si alguien cuenta un chiste que no te parece gracioso, no finjas reírte. Si alguien comparte una opinión con la que no estás de acuerdo, cortésmente expresa tu perspectiva diferente. No se trata de ser conflictivo. Se trata de entrenarte para sentirte cómodo siendo auténtico incluso cuando difiere de la mayoría. Con el tiempo, este entrenamiento en situaciones pequeñas te dará la fuerza para mantener tu posición en situaciones más importantes. Cuarto paso, encuentra tu tribu de pensadores independientes. Aquí está la paradoja hermosa, no necesitas estar completamente solo para ser independiente. De hecho, tener un grupo de personas que también valoran el pensamiento crítico y la autenticidad te hace más fuerte, no más débil. Busca comunidades, amigos, mentores que celebren el pensamiento independiente en lugar de castigarlo. Cuando te rodeas de personas que respetan y fomentan tu individualidad, tu cerebro se reconfigura. La presión social comienza a trabajar a tu favor en lugar de en tu contra. Tu nuevo grupo normaliza la autenticidad en lugar de la conformidad. Quinto paso, desarrolla la técnica de la pausa reflexiva. Cuando sientas presión para conformarte, especialmente en decisiones importantes, dale a tu cerebro tiempo para procesar. Ash descubrió que las personas tomaban decisiones conformistas casi instantáneamente, como un reflejo automático. Pero cuando se les daba más tiempo para pensar, la conformidad disminuía. Así que desarrolla el hábito de pausar antes de decidir. Cuando alguien te presione para tomar una decisión inmediata, di algo como, necesito pensarlo. Dame un día para considerarlo. Esta simple frase es increíblemente poderosa. Rompe el hechizo del momento y te da espacio mental para conectar con tu verdadera opinión en lugar de simplemente reaccionar a la presión del grupo. Sexto paso, usa la técnica del observador externo. Esta es una herramienta de mentalismo avanzado. Cuando estés en una situación de presión social, mentalmente sal de tu cuerpo y obsérvate a ti mismo desde fuera, como si fueras un científico estudiando el comportamiento humano. Pregúntate, ¿qué está pasando realmente aquí?
¿Qué presiones están actuando sobre mí? ¿Cómo me sentiría con esta decisión mañana, la próxima semana, el próximo año? Esta distancia psicológica te permite ver la situación con más claridad y resistir los impulsos automáticos de conformidad. Es como convertirte en Solomon Asch observando tu propio experimento en tiempo real. Ahora, hablemos de las consecuencias reales de no aplicar estas técnicas. Piensa en las decisiones más importantes de tu vida. Tu carrera, tu pareja, dónde vives, cómo gastas tu dinero, cómo crías a tus hijos si los tienes. ¿Cuántas de esas decisiones fueron realmente tuyas? ¿Cuántas tomaste porque sentías que era lo que se esperaba de ti, lo que tus padres querían, lo que la sociedad aprobaba, lo que todos los demás estaban haciendo? Las investigaciones muestran que las personas que más se arrepienten al final de sus vidas no son aquellas que tomaron decisiones incorrectas. Son aquellas que nunca tomaron sus propias decisiones. Que vivieron la vida que otros diseñaron para ellas en lugar de la vida que realmente querían. El experimento de Asch también explica fenómenos sociales aterradores a gran escala. Cómo sociedades enteras pueden caer en ideologías destructivas. Cómo dictadores pueden tomar el poder con el apoyo popular. Cómo burbujas financieras se inflan hasta estallar con todos participando en la locura. Cómo modas sociales absurdas se propagan como virus. No es que las personas sean estúpidas o malvadas. Es que los mecanismos de conformidad social son increíblemente poderosos y la mayoría de las personas ni siquiera saben que existen, mucho menos cómo resistirlos. Pero tú ahora lo sabes. Y con ese conocimiento viene responsabilidad. Hay algo más profundo aquí que debemos entender. Asch también investigó por qué algunas personas resistían la conformidad cuando la mayoría cedía. Descubrió características fascinantes. Estas personas tendían a tener alta autoestima, pero no arrogancia. Tenían confianza en su propia percepción, pero estaban dispuestas a cambiar de opinión si se les presentaba evidencia convincente. Tenían relaciones personales sólidas que no dependían de estar de acuerdo con todos todo el tiempo. Y curiosamente, muchas de ellas habían experimentado situaciones en sus vidas donde habían sido marginadas o diferentes de alguna manera. Esas experiencias, aunque a menudo dolorosas, les habían enseñado que sobrevivir siendo diferente no solo era posible, sino liberador. ¿Qué puedes aprender de esto? Que si alguna vez te has sentido diferente, si has sido el raro, el que no encajaba, el que pensaba distinto, eso no es una debilidad. Es potencialmente tu mayor fortaleza. Porque ya has desarrollado los músculos psicológicos que la mayoría de las personas nunca construyen. Solo necesitas reconocer ese poder y usarlo intencionalmente. Otro aspecto fascinante del trabajo de Asch es cómo se conecta con el mentalismo moderno y las técnicas de influencia. Los mentalistas profesionales, los ilusionistas psicológicos, los negociadores expertos, todos usan variaciones del principio de conformidad de Asch. Cuando un mentalista en el escenario hace que toda la audiencia levante la mano derecha y luego sugiere que todos sientan un hormigueo en esa mano, está usando conformidad social. La mayoría de las personas reportarán sentir el hormigueo simplemente porque todos los demás lo hacen. Cuando un vendedor te dice que este es el producto más vendido, que todos tus vecinos ya lo tienen, está usando conformidad social. Cuando un político dice que está del lado de la mayoría silenciosa, está usando conformidad social. El conocimiento es poder. Una vez que puedes identificar estas técnicas, pierden su magia sobre ti. Te conviertes en inmune a la manipulación basada en conformidad. Y lo mejor de todo, puedes usar estos principios éticamente a tu favor. Si estás tratando de crear un cambio positivo en tu vida o en tu comunidad, entender la conformidad te da herramientas poderosas. ¿Quieres dejar un mal hábito? Rodéate de personas que no tienen ese hábito. Tu cerebro automáticamente se conformará al nuevo estándar. ¿Quieres desarrollar un buen hábito? Únete a un grupo donde ese comportamiento es la norma. La conformidad trabajará a tu favor. Ahora, la pregunta filosófica profunda, ¿es la conformidad siempre mala? Asch mismo no lo creía. Reconocía que la conformidad social es lo que mantiene unidas a las sociedades. Sin algún nivel de conformidad, no podríamos tener leyes, normas sociales, cooperación.
El problema no es la conformidad en sí misma. El problema es la conformidad ciega, automática, sin reflexión. El problema es cuando conformamos nuestras percepciones, nuestras creencias, nuestras decisiones importantes sin siquiera darnos cuenta de que lo estamos haciendo. La meta no es nunca conformarse. La meta es conformarse conscientemente, solo cuando tiene sentido, solo cuando realmente elegimos hacerlo. Aquí hay un ejercicio final poderoso que combina todo lo que hemos aprendido. Durante la próxima semana, lleva un diario de conformidad. Cada noche, escribe 3 situaciones donde sentiste presión para conformarte. Pueden ser cosas pequeñas o grandes. Luego, para cada situación, responde estas preguntas: ¿me conformé o resistí? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Cómo me sentí después? Si pudiera regresar, ¿qué haría diferente? Este ejercicio hace 2 cosas cruciales. Primero, desarrolla tu conciencia sobre cuánta presión social experimentas realmente. La mayoría de las personas se sorprenden al darse cuenta de cuántas veces al día sienten esta presión. Segundo, fortalece tu capacidad de reflexión antes de actuar. Con el tiempo, este hábito de pausar y reflexionar se vuelve automático y te conviertes en alguien que responde conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente. El legado de Solomon Asch va mucho más allá de su experimento famoso. Dedicó su vida a entender cómo las personas forman impresiones de los demás, cómo la percepción social funciona, cómo podemos pensar con más claridad en situaciones sociales complejas. Pero su experimento de conformidad sigue siendo su contribución más importante porque toca algo fundamental sobre la condición humana. Todos queremos pertenecer. Todos tememos el rechazo. Y esos deseos y miedos primitivos, cuando no los entendemos y no los manejamos conscientemente, nos convierten en títeres de las fuerzas sociales invisibles. Pero cuando los entendemos, cuando aplicamos las técnicas que hemos discutido hoy, nos convertimos en los directores de nuestras propias vidas. La verdad liberadora final del trabajo de Asch es esta: tú no estás solo. El 25% de los participantes en su experimento nunca se conformaron, ni una sola vez. Mantuvieron su posición a pesar de toda la presión del grupo. Eso significa que aproximadamente 1 de cada 4 personas tiene la capacidad natural de resistir la conformidad. Y con entrenamiento consciente, con las técnicas correctas, todos pueden desarrollar esa capacidad. No tienes que ser un rebelde natural. No tienes que tener una personalidad especial. Solo necesitas conocimiento, práctica y el compromiso de vivir tu vida en tus propios términos. Si este video te ha abierto los ojos sobre cómo la presión social controla tu vida sin que lo notes, entonces es momento de tomar acción. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones porque cada día revelamos secretos del mentalismo y la psicología prohibida que te dan poder real sobre tu mente y tu destino. Estos no son trucos de magia. Son herramientas basadas en investigaciones científicas reales, en los experimentos de los grandes maestros del mentalismo como Solomon Asch. Conocimiento que puede transformar literalmente cada área de tu vida si lo aplicas con disciplina y conciencia. Suscríbete para más historias reales, más técnicas comprobadas, más secretos del mentalismo que las masas nunca descubrirán. Y ahora te dejo con una pregunta para reflexionar: ¿en qué área de tu vida has estado viviendo para cumplir las expectativas de otros en lugar de las tuyas? ¿Tu carrera? ¿Tus relaciones? ¿Tu estilo de vida? Identifica esa área y aplica al menos una de las técnicas que aprendiste hoy. No mañana. Hoy. Porque cada día que vives la vida de otra persona es un día que pierdes de tu única vida real. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos más secretos prohibidos del mentalismo que cambiarán tu forma de ver el mundo para siempre.